Los etruscos. Una civilización de la Edad del Hierro ocupa un lugar destacado en nuestro imaginario. Un espacio como el que disfrutan los egipcios o los hititas, de sofisticación y lujo. Hablamos de los etruscos. Las escenas de sus tumbas policromadas muestran un mundo de gran vitalidad. Las paredes de las necrópolis sugieren su amor a la vida y a los placeres. El Museo Arqueológico de Alicante es célebre por las grandes muestras que organiza, además de por su importantísima colección. Durante el último lustro, los mayas, Irán o los ídolos de la prehistoria han llenado sus salas con un enorme eco social. En verano y otoño de 2021, los etruscos tomaron la alternativa entre sus paredes. La cultura etrusca es una cultura fantástica, es una cultura fascinante, pero por lo general es poco conocida por el gran público. Y exposiciones como esta que hemos llevado a cabo en Alicante ayudan a reivindicar su lugar en la historia. La muestra expone 150 piezas de grandes museos como Florencia, Volterra o Piombino. Abarca desde la época vilanovense, la más antigua, hasta la disolución en Roma, atravesando los periodos orientalizante y arcaico. Estamos hablando de más de 150 obras que en poco tiempo hemos seleccionado con los comisarios de Italia y con los directores de los museos que han prestado las obras y seleccionando, preparando, restaurando algunas de estas piezas y después, claro, organizando toda la logística para el transporte, el seguro. Y no ha sido fácil, pero tampoco demasiado difícil. ¿Cuál crees tú que es la visión general de ese mundo etrusco en España? ¿Se ven de alguna forma como el otro lado del espejo del mundo íbero, etrusco-íberos que se miran en el espejo del Mediterráneo? A mí me parece que tanto los íberos tuvieron que tener un impacto, digamos, bastante fuerte a la hora de encontrarse con las primeras manifestaciones artísticas o con las primeras llegadas de los primeros barcos con muestras de vino a las costas alicantinas o españolas o francesas. Se impactaron tanto como ahora nosotros, porque nos reconocemos en este universo cultural que representa el Mediterráneo de hoy. Y como tantas veces decimos, aunque parezca tópico, el Mediterráneo no ha sido nunca un obstáculo, ha sido siempre una vía de comunicación, una gran autopista que, además de intercambiar productos, alimentos y otras cuestiones, ha servido para configurar una manera de entender el mundo, ¿no? Y de vernos a nosotros mismos y de vernos a los demás. Y a mí me parece que esto es un legado compartido que ha pervivido hasta hoy en día. El tiempo de los etruscos, su cronología, abarca el primer milenio antes de Cristo. En la península ibérica, sus contemporáneos son tartesos, íberos y celtas. Probablemente, y dado su carácter mediterráneo, los paralelismos más acentuados podemos encontrarlos en el mundo tartésico y el ibérico. El microcosmos de la cultura castreña quizás se aparte más del modelo etrusco. La lengua de los etruscos tampoco tiene origen indoeuropeo, como sucede con el tartésico, y emplea alfabetos diferentes, como los íberos hicieron con el griego. El mundo etrusco dejó su huella material en la península. Vamos a ver algunas muestras. Cerca de Alicante se han excavado algunos restos materiales que se exponen en el MARC. Estos objetos llegan de la mano de los fenicios, en un primer lugar en época orientalizante, entre los siglos 8, 7 y primera mitad del 6, y de la mano de los griegos o cartagineses a partir del siglo V, ya en los inicios de la época ibérica. O sea que no hay un comercio directo ni una intervención directa de los etruscos, sino que hay estos objetos de lujo, la mayoría,
vienen de la mano de intermediarios del Mediterráneo, entonces, fenicios, griegos o cartagineses. La investigación limita mucho ese contacto Etruria-Iberia a objetos relacionados sobre todo con el vino, muy importante, por ejemplo los infundíbulas, coladores, jarros, etcétera, las ánforas, más que a contactos que pudieran influir en la formación cultural ibérica. El mundo mediterráneo, en época etrusca y ya desde el Neolítico, era un permanente viene y va de materiales y conceptos ideológicos. Así se fueron germinando las diferentes grandes culturas de la cuenca mediterránea. La etrusca no iba a resultar una excepción. La cultura etrusca se desarrolló antes que Roma, sobre la que influyó poderosamente, pero a su vez los etruscos también fueron influenciados por otras culturas mediterráneas, como los fenicios y sobre todo los griegos. Y es que el viejo Mediterráneo fue siempre puerta en vez de muros. L'Etruria, l'Italia e quindi l'Etruria occupano una posizione centrale nel Mediterraneo. Etruria está en Italia y por lo tanto ocupa una posición central en el Mediterráneo. Italia se adentra en el Mediterráneo y lo divide prácticamente en dos mitades. La parte oriental, con Grecia al este, y la parte occidental, que incluye la península ibérica y las islas. Esa posición privilegiada permitió a los etruscos tener relaciones preferentes con todos los grandes pueblos del Mediterráneo. Las relaciones con las primeras colonias griegas en el sur de Italia comenzaron en el siglo VIII a.C. Los etruscos comenzaron una rápida evolución, adquiriendo toda una serie de habilidades que van desde las destrezas artesanales, por ejemplo, en el procesamiento del bronce, del oro y del marfil, hasta las agrícolas, que permitieron que durante el siglo VI a.C. hubiera una abundante producción de aceite y sobre todo de vino. Se producía tanto vino como en las bodegas modernas, no solo vino para el consumo diario, sino un excedente que se dedicaba a la exportación. Tanto es así que incluso aquí, en Alicante, se encuentra un tipo de ánfora de vino etrusco y junto a ello un cántaro di buchero. Este cántaro es el vaso por excelencia para beber vino. Esto refrenda la extensión de la exportación de vino etrusco en el Mediterráneo ya en el siglo VI antes de Cristo. Del VI secolo. La mayoría de las ciudades etruscas eran ciudades de interior y su economía era agraria, sobre todo con dos productos, aceite y vino. El vino etrusco gozó de una gran fama en su época y de hecho se encuentran ánforas de vino etrusco en gran parte del Mediterráneo. Y curiosamente, en la Toscana de hoy, sus dos principales productos agrarios siguen siendo el vino y el aceite. La economía etrusca estaba fuertemente sostenida por su producción agrícola. No obstante, la metalurgia del hierro fue otro de sus pilares. Sicuramente il ferro, la lavorazione del ferro La elaboración del hierro se percibe fuertemente en este territorio porque se llevó a cabo de manera ininterrumpida hasta el siglo XX, hasta la época contemporánea. Incluso un visitante poco atento del parque arqueológico puede percibir, caminando por la playa de Barati, que está andando sobre arena mezclada con mineral de amatista. Esta arena es muy brillante porque es un derivado de la elaboración del hierro. Dalla lavorazione del ferro. Le scorie, che erano naturalmente scorie lavorate in un periodo molto antico. La escoria, que era escoria procedente de fases muy antiguas,
y que por lo tanto contenían mucho mineral de hierro, se recuperó para la obtención de hierro durante las primeras décadas del siglo pasado. A partire un po' dai primi decenni del secolo scorso, e il recupero delle El scorie problema avveniva proprio es que con se emplearon degli excavadoras para su escavatori, extracción, anche determinato, y eso purtroppo, provocó el smantellamiento derrumbamiento di de una edificios, parte di questi edifici, especialmente soprattutto in questa en zona, esta área de la e anche di necrópolis alcune, y también de alcune algunas tombe tumbas della parte della cercanas al necropoli mar. che c'è lungo il mare. Los etruscos ocuparon grandes extensiones de territorio en lo que sería la actual Italia, desde la cuenca del Po al norte hasta la Campania, cerca de la actual Nápoles. Probablemente la región más asociada a los etruscos sea Toscana. Allí, Populonia o Volterra son dos de sus yacimientos más conocidos. La Acrópolis de Populonia es de esos lugares mágicos donde se condensa la historia y comulga además con la naturaleza. Aquí, en este cerro sobre el mar, vamos a encontrar restos etruscos, romanos y, por si fuera poco, una bellísima fortificación medieval, y todo eso rodeado por un auténtico manto verde. No es fácil comprender su gran desarrollo urbanístico y social. La presión de Roma y otras potencias influyó sin duda en la configuración de sus ciudades. El mundo etrusco nace de un gran acuerdo político, la conocida como coalición etrusca, firmada por 12 ciudades. Por eso también se le conoció como Dodecápolis. Estas 12 ciudades se encontraban en lo que hoy es las regiones de Umbría, Toscana y Lazio, aunque después el mundo etrusco se extiende por gran parte de la península itálica. En la misma Populonia han reconstruido un modelo ideal de cabaña, el primer tipo de vivienda que se empleó en esta gran ciudad etrusca. La arqueología no solamente nos permite conocer las grandes murallas, los templos, los palacios, sino también, y es algo que a mí personalmente me gusta mucho, es conocer cómo vivían, cómo era su día a día. En Populonia han reconstruido una cabaña. En cabañas similares, algo más pequeñas, vivía su población en el inicio. Muros de tapial y cubierta vegetal, como en tantos puntos del Mediterráneo. Esta cabaña es un poquito más grande porque tenía un uso comunal, como lo demuestran algunas tazas rituales enterradas en su suelo. Los etruscos se extendieron más al sur, conviviendo con los latinos. Uno de sus enclaves más significativos fue Tusculum, cerca de Roma. Hay una fecha muy importante que es el 509 a.C., que es el momento en el que en Roma alejan, como sabéis, a Tarquinio el soberbio, ¿no? Tarquinio se refugia aquí en Tusculum porque tenía aquí al marido de su hija. Desde aquí, Tusculum, como venganza hacia Roma, organiza una guerra con Roma, involucrando a varias de las ciudades latinas de la zona, y entre el 499 y el 496 se produce la que fue una de las grandes batallas míticas que tuvo Roma contra los latinos, que es la batalla del lago Regillo, del lago Regillo. Algo más de 200 kilómetros al sur se encuentra el yacimiento de Cumas, un reclamo desde la antigüedad, entre otras cosas, por su célebre sibila. Los etruscos llegaron hasta aquí en su expansión. Las sibilas eran oráculos capaces de predecir el futuro. La adivinación fue una clave en la religión de los etruscos. El etrusco credeva che tutto quello che succede nella vita El etrusco creía que todo lo que sucede en la vida viene determinado por la divinidad. Los dioses dan señales a los hombres sobre lo que tienen que hacer y sobre cómo proceder en la vida cotidiana y también en las grandes decisiones. Estas señales son dadas a los hombres a través de dos medios principales: los fenómenos naturales, relámpagos, nubes, viento, o mediante la interpretación del vuelo de las aves y el análisis simbólico de las vísceras de los animales sacrificados. En la exposición de Alicante se puede ver la escultura de un arúspice. Se distingue perfectamente el hígado de animal que ha empleado para realizar sus predicciones.
Quando uno si trovava di fronte ad una Cuando una persona se encontraba frente a la necesidad de recibir una indicación sobre su vida para un negocio o para un viaje, pedía una respuesta a la divinidad. Había dos clases sacerdotales, los arúspices y los augures. Los primeros interpretaban las vísceras de los animales, en particular el hígado. Los augures observaban el vuelo de las aves, los rayos, las nubes, y observando estos fenómenos daban una respuesta. Por lo demás, el panteón de los etruscos era la transposición del panteón griego. Etruria actuó como correa de transmisión entre Grecia y Roma. El origen de los etruscos es variado y su lengua, uno de esos casos de difícil resolución en la investigación arqueológica. Al igual que la lengua de los tartesos, su origen no es indoeuropeo, lo que dificulta el seguimiento de su rastro. Noi sappiamo poco della lingua e più della scrittura. Sabemos poco sobre el idioma etrusco. Sabemos algo más sobre la escritura, porque la escritura etrusca emplea caracteres griegos. Así que aplicamos las mismas reglas fonéticas del griego al etrusco, aunque realmente no debiera ser así, ya que existen anomalías, por ejemplo, con respecto a las consonantes y las vocales. Así que leemos etrusco a la griega, porque el método de escritura es el del alfabeto griego, que ha llegado a nosotros a través de los colonos griegos del sur de Italia, en particular del área de Cumas. Así que ahí está la anomalía. Podemos leerlo, pero no sabemos realmente cómo hablaban los etruscos. Al contrario que en el resto de las grandes culturas del Mediterráneo, al menos en Grecia y Roma, la mujer en el mundo etrusco tenía un estatus similar al varón, especialmente en las élites. Esta es otra nota de originalidad de esta compleja civilización, pero no es un detalle más. Hablamos de la naturaleza de una sociedad compleja. Los hombres y las mujeres disfrutan juntos de los placeres de la vida. La mujer etrusca participa de la vida pública. Se sienta junto a su marido y bebe vino, a diferencia de la mujer romana, que lo tiene prohibido. En la sociedad etrusca, desde el principio, la mujer tiene exactamente la misma dignidad que el hombre en todas las manifestaciones de la realidad, tanto en la vida cotidiana, en la vida pública y en las ceremonias religiosas. Esta peculiaridad distingue a los etruscos de todos los demás pueblos de la antigüedad, especialmente a los pueblos europeos contemporáneos de los etruscos. La mujer, bien sea acompañada por el hombre o bien sola, tiene las mismas actitudes que el varón y posee las mismas prerrogativas. Las tumbas femeninas de la época orientalizante son igual de ricas que las de los hombres. Se diferencian por objetos peculiares que indican si el finado es una mujer o un hombre, pero tienen la misma decoración y rango. Los reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas, y hombres y mujeres comunes tienen el mismo nivel. A los cronistas de Roma les gustaba destacar los defectos de los enemigos de la urbe. En el caso de los etruscos, el lujo y el desenfreno fueron la diana elegida por los historiadores latinos. Aunque los etruscos fueron buenos marineros, nunca llegaron a constituirse como una gran potencia marítima. Fenicios, cartagineses y griegos lo impidieron. De hecho, la única de sus grandes ciudades que están justo en el mar es Populonia, donde ahora mismo me encuentro. Observar este mirador
no solamente significa envolverse en la evocación etrusca, sino disfrutar de un paisaje realmente formidable. La necrópolis de Populonia, junto al mar, muestra la convivencia de los espacios industriales y los fúnebres y la pervivencia de una cultura funeraria a través de los siglos. Ese mundo espiritual etrusco, que en parte pasa a Roma, se expresa en su visión del más allá y por tanto en la necrópolis. Nos encontramos ahora en la necrópolis de Populonia. ¿Cómo eran los enterramientos etruscos? Ci sono delle città etrusche dove prevale. Hay ciudades etruscas donde prevalece la inhumación y en otras la incineración. Depende de la naturaleza del territorio, porque entonces todas las creencias que afectaban al más allá, para incinerados o inhumados, eran similares. Los etruscos llevaban a sus tumbas las cosas más bellas, las más ricas, para alardear, para mostrar su poder y su riqueza. Esta era la finalidad de la procesión, que trasladaba al difunto hasta la tumba. Que portava il defunto verso la tomba. La arqueología bebe del culto a los muertos, y es que desde la antigüedad los grupos humanos de alguna forma veneraron a sus ancestros. Y si la arquitectura, rito y creencias funerarias eran ya muy complejas en el mundo egipcio, donde me encuentro en este momento, también lo fue a lo largo y ancho del Mediterráneo, como veremos en el caso de la cultura etrusca. Cerveteri es una auténtica ciudad de los muertos, una necrópolis edificada a imagen y semejanza de una población. Tiene calles principales y secundarias y sus tumbas parecen cabañas o casas. La complejidad arquitectónica de las tumbas es muy grande. Esta, excavada junto a un pozo, tiene dos cámaras principales. A una de ellas se accede nada más bajar la escalera. Para entrar en la otra, hay que atravesar un pasillo con doble curva, un prodigio de ingeniería que tal vez encierre un mensaje simbólico todavía no descifrado. ¿Quién sabe? La sociedad etrusca manejaba conceptos muy variados y de difícil interpretación en el presente. Esta otra tumba, de grandes dimensiones, simula una cabaña. Es la más antigua de la necrópolis. La variedad edilicia es enorme, las sutilidades permanentes. El interior de este panteón muestra dos asientos tallados. Parece que van a ser ocupados por dos guardianes. La tumba posee varias cámaras y su arquitectura es de una gran delicadeza, a la vez que aprovecha al máximo el espacio. Pero si hay una tumba que sobrecoge en la necrópolis de Cerveteri, es la de los relieves. Quello che noi troviamo nella tomba è una riproduzione delle. Lo que encontramos en las tumbas es una reproducción de la vida de los etruscos, los muebles que usaban en la vida cotidiana, las armas que empleaban en las pocas guerras en las que participaron, pero que eran símbolo de alto estatus social. El titular de una tumba como esta pertenecía sin duda a una gran familia de Cerveteri durante ese periodo. Cuando conocemos la necrópolis etrusca de Tarquinia, surge una contradicción. Como un sitio que debería ser lúgubre, en verdad está decorado con banquetes, con escenas de fiestas, de motivos alegres. Y es que la arqueología y la fuente nos muestran a los etruscos como un pueblo que gustaba de las fiestas, de los banquetes y de buen vino, y que llevaron esa alegría por vivir hasta su propia tumba. Toda civilización tiene un cenit y un símbolo. Quizás la necrópolis de Tarquinia desempeñe este papel en el caso de los etruscos. Sono dei temi più legati al viaggio dell'aldilà, perché son temas relacionados con el viaje al más allá. En las tumbas más tardías hay una atmósfera oscura con representaciones del difunto. Son tumbas del periodo arcaico
que no es el más brillante del mundo etrusco, sobre todo en Tarquinia. Esta tumba es sobre todo una expresión de este momento histórico. Per Tarquinia, e queste tombe ne sono una espressione. El padre Nilo albergó una de las civilizaciones más sorprendentes de toda la historia, la egipcia. Duró más de 2000 años, pero como toda civilización estaba llamada a su fin. El mundo romano, después de estos 2000 años, lo engulló en su seno. Igual fin tendría la civilización etrusca. Tras su periodo de brillo, terminaría siendo subsumido en el vigor y empuje de la cultura romana. El mundo etrusco se fue deshaciendo o fusionando con el romano. La arquitectura de Roma, los modos romanos, se fueron implantando en las ciudades etruscas. Veamos 3 casos. En realidad hay un momento, un periodo muy extenso de 2 siglos, en el que conviven la civilización etrusca y la romana. Con el final del reinado de Augusto y el inicio del imperio, ya no se hablará más del mundo etrusco. Roma alza el vuelo y se lleva consigo un gran legado del mundo etrusco. El foro de Tusculum empieza casi seguramente como frecuentaciones también en el siglo VII-VI a.C. Lo tenemos documentados por materiales y por un podio arcaico que se excavó en los años 90 del siglo pasado, pero luego tiene toda una superposiciones de edificios que son los que han configurado hasta ahora el aspecto final que nosotros estamos documentando con las excavaciones. Se pasa desde estructura del siglo II a.C., del primero a.C., por ejemplo el Mercuriale que tenéis en la entrada o la serie de Sacella que están enfrente de este edificio dedicado a Mercurio, y luego hay a partir del siglo III a.C. la voluntad de construir una encima de otras elementos para la administración de la ciudad. Este santuario está mirando hacia el valle, pero está mirando también hacia esta montaña sagrada que se convierte en un generador topográfico de todo un sistema de ciudades, no solamente de Tusculum. Al amparo de esta montaña está una civilización que desde el siglo VIII ya, o VII a.C., pues genera un paisaje urbano muy complejo que, como hemos ya señalizado antes, tiene un papel fundamental también para la historia de Roma y la historia del Lacio en general. Le aristocrazie etrusche non avevano... La aristocracia etrusca no tenía fuerza y probablemente ni siquiera la voluntad de oponerse al nuevo poder de Roma. Roma conocía la importancia estratégica de Populonia para la producción de hierro. Desde luego, no tenía intención de destruirla. Así que lo que encontramos son las huellas de los etruscos romanizados, que conservan su personalidad, pero que viven en una ciudad en la que Roma ha rediseñado su planificación urbanística para hacer saber a todos, públicamente, a través de sus monumentos, que Roma está aquí. Roma ha conquistado. Attraverso i monumenti Roma è qua, Roma ha conquistato. Siempre que una civilización es asimilada por otra, se repiten los debates. Parece que el título de la exposición de Alicante, Etruscos, el amanecer de Roma, establece este cordón umbilical, esta línea de continuidad. ¿Qué dejó realmente Etruria en Roma? I romani apprendono dagli etruschi, o comunque los romanos aprenden de los etruscos, los llevan dentro de sí, forman parte de los inicios de su historia. Fino dai primordi della loro storia.